rechazamos categóricamente el despido de nuestros compañeros Daniel Izárraga e Irving Huerta. No tenemos derecho a aceptar lo que parece ser ya no un aroma, sino un vendaval autoritario. Pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Esta batalla, no lo dude nadie, es una batalla por nuestra libertad. Ustedes que son tan jóvenes, entiendan lo que está viviendo el país, porque ustedes son una parte fundamental para cambiar este país. Entonces, bueno, pues para no alargarme y tener después la posibilidad de conversar con ustedes y de responder preguntas si las tienen, pues empezaré por contarles que este libro tiene origen en una entrevista que yo tuve con Carmen Aristegui a principios de enero de este año, de 2015. Fue una entrevista que quiso presentar la revista Gato Pardo para que la gente tuviera a la mano un documento, una entrevista que permitiera disipar una duda. Carmen Aristegui es muy probablemente la periodista más conocida de este país y al mismo tiempo vivía en medio de la paradoja de ser la periodista y un personaje que, siendo tan público, era prácticamente desconocido para la mayor parte de los radioescuchas y de la gente que se interesaba en su trabajo. Entonces yo conversé con ella y le pedí que me platicara sobre su forma de trabajar, sobre su equipo y sobre todo sobre las investigaciones que estaba empeñada en llevar a cabo. Y le pedí que me hablara sobre la Casa Blanca. Ella había publicado junto con su equipo de investigaciones esta gran investigación llamada La Casa Blanca. ¿Ustedes la conocen? ¿Quiénes la conocen, la investigación? Bueno, pues para quienes no la conocen, esta es una investigación que hizo Carmen Aristegui junto con su equipo de investigaciones, que está compuesto por Daniel Izárraga, un periodista veterano. Trabajamos juntos como 8 años en el periódico Reforma. Él tiene casi 25 años haciendo periodismo y es un periodista que en los últimos años se ha especializado en periodismo de investigación. Es quizá uno de los periodistas investigativos más completos del país, si no es que es el mejor periodista investigativo de este país. Y él es el jefe del equipo de investigaciones de Aristegui, del que forman parte también Irving Huerta, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán. Durante 9 o 10 meses, este equipo de 4 periodistas, más Carmen Aristegui, se encargaron de solicitar mucha información para escribir este gran reportaje, que, como muchas investigaciones en este país y en el mundo, partió de la inquietud de un periodista. En esta aula hay quienes se interesen por ser periodistas. 1, 2, 3, no, que no les dé vergüenza. 4, 5, ustedes 6. Bueno, ya va creciendo. Ánimo. ¿Saben por qué es importante, muy importante, que haya más periodistas en este país? Y sobre todo porque es importante que haya periodistas independientes y críticos en este país. Porque lo que hace un periodista independiente es investigar y publicar historias sobre corrupción, sobre conflictos de interés, sobre acosos sexuales en el gobierno, sobre contratos irregulares también en el gobierno. Y de estas cosas, de estas historias, no da cuenta la mayor parte de los medios de este país. Hoy la mayoría de los medios en México tienen muchos negocios con una parte del sector privado, negocios que a su vez pasan por el gobierno federal. Es decir, si Carmen Aristegui trabajaba para MBS, MBS es propiedad de la familia Vargas
que a su vez es concesionaria de una estación de radio cuya propiedad posee el Estado, es decir, el gobierno federal. Entonces, cada vez son menos los periódicos y los periodistas que se atreven, que son tercos, que son valientes y que están empeñados en investigar todas estas cosas turbias que el gobierno y los empresarios de los medios están empeñados a su vez en mantener ocultas porque no les conviene que se hagan públicas. Entonces, un día, Rafael Cabrera es un periodista muy joven, no tanto como ustedes, pero es un periodista de 32 años. Él es flaco, así como espagueti, es un pelón, ¿no? Es muy joven, pero se quedó calvo. Tiene una voz así muy gruesa, como de tenor. Y un día estaba él en el súper, solo, haciendo el mandado, un domingo. Él vive solo, su novio se había ido a estudiar a Europa y vive con sus 5 gatos. Entonces él estaba haciendo las compras, le estaba comprando a sus gatos comida, y se estaba comprando comida para comer ese domingo, cuando haciendo fila con su carrito en el súper, en la Comercial Mexicana de San Jerónimo, llegó ya casi a donde estaba la cajera y entonces vio que estaba un estante con revistas y vio una revista llamada Hola, que es una revista de origen español, en cuya portada aparecía Angélica Rivera. ¿Ustedes saben quién es Angélica Rivera? La gaviota, ¿no? La esposa del presidente que hoy está cumpliendo, creo que uno de sus mejores papeles de actriz, ¿no? Entonces vio la foto de la gaviota, así muy sonriente, ¿no? Llevaba un vestido color champán, abierto al hombro y unos aretes muy lindos y sonreía, ¿no? Y lo que le llamó la atención a Rafael era que ella anunciaba, ella presumía que estaba posando en la casa que ella decía que había hablado con sus hijas y con los hijos de Peña y que les había dicho que quería que pusieran los pies en la tierra, que estuvieran conscientes que su casa no era Los Pinos, que su casa era esa donde estaba posando, una casa de 80 millones de pesos, de 8 millones de dólares. Yo creo que los muchachos se pusieron muy contentos, ¿no? Al saber que no iban a vivir en Los Pinos siempre, sino en esta mansión. Entonces Rafael Cabrera se empezó a preguntar quién era el dueño de esa casa, si la dueña era Angélica Rivera, y entonces fue al Registro Nacional de la Propiedad y presentó una serie de documentos, de peticiones, de información, y no había ninguna casa en Las Lomas registrada en nombre de Angélica Rivera. Hizo la misma petición con el presidente Enrique Peña Nieto y tampoco. Entonces siguió investigando a partir de la dirección y entonces encontró con que la casa era propiedad de un empresario llamado Juan Armando Hinojosa. Entonces siguió investigando, hizo algunas otras peticiones de información y entonces se enteró que este empresario era un empresario que en el Estado de México había hecho obras por casi 30,000 millones de pesos en el gobierno del presidente Peña y que había hecho ya obras por más de 30,000 millones de pesos en el gobierno del presidente Peña, en el gobierno federal. Es decir, primero trabajó para el gobierno del Estado de México, cuando Peña era gobernador, y después hizo obras para el gobierno federal, ya siendo Peña presidente. Entonces, ahí empezó su investigación Rafael Cabrera. Él trabajaba entonces para Animal Político, que es un sitio muy bueno, se los recomiendo, online, y después siguió investigando por su cuenta, pagando de su bolsa esta investigación, hasta que un día llegó a trabajar con Carmen Aristegui. Entonces llegó y le conversó a Aristegui, esto viene en una parte del libro, y le dijo, pues fíjate que ya encontré que la casa no es propiedad de Peña, y tampoco es propiedad de la gaviota, ¿no? Sino es propiedad de un empresario que se llama Juan Armando Hinojosa, que es contratista del gobierno de Peña Nieto por 30,000 millones y ahora ha hecho obras para el gobierno federal por 30,000 millones. Entonces me contó Cabrera, y viene aquí en el libro, que cuando Carmen Aristegui lo escuchó decir lo que había investigado hasta entonces, dice que Carmen Aristegui peló los ojos y le dijo, esta es una bomba atómica.
Entonces se dedicó a investigar durante 7 meses, apoyado por Daniel Izárraga, Rafael Cabrera e Irving Huerta, la Casa Blanca. Hicieron un montón de peticiones de información, rescataron una entrevista que le hacía Beto Tavira al arquitecto de la casa, donde hablaba sobre cómo Peña y su esposa le habían dado instrucciones y sugerencias de cómo querían que fuera la casa. Hicieron un montón de peticiones de información, preguntaron al Estado Mayor por qué había soldados y oficiales del Estado Mayor, militares, en esta Casa de las Lomas, y entonces el Estado Mayor contestó que porque ellos tenían la obligación de cuidar al presidente fuera de Los Pinos, es decir, en su casa. Entonces, él se preguntó, bueno, ¿por qué vivían ahí el presidente y su esposa si la casa no era de ellos y era de un empresario, ¿no? Pero sobre todo quería ligar la casa de al lado, que era donde había vivido la gaviota hasta entonces con sus hijos, con la casa de al lado, ¿no? Entonces un día llamó y le contestó una empleada y le dijo, oiga, pero las casas están conectadas. Sí, ya construyeron un pasillo, entonces están conectadas. Entonces, como un rompecabezas, fueron armando esta gran investigación hasta que la presentaron en noviembre, el 8 de noviembre de 2014. Y esta investigación le dio la vuelta al mundo y se convirtió en un escándalo. ¿Saben por qué? Porque esta investigación mostró que había una liga, que había un vínculo de intereses entre un empresario que había recibido contratos multimillonarios de dos gobiernos, el del Estado de México con Peña y el gobierno federal con Peña, para construir un montón de obras, y el presidente de la República y su familia que vivían en esa casa. Lo que ellos investigaron, lo que lograron saber, es que Grupo IGA había traspasado la casa a la señora Rivera, ¿no? Lo cual constituía evidentemente un gran conflicto de interés. Entonces esta es la gran investigación, una de las más grandes investigaciones periodísticas realizadas en este país en las últimas décadas. Y como suele pasar en este país, ¿saben qué pasó? No pasó nada. Lo único que pasó es que el gobierno federal le pidió a uno de sus funcionarios, al secretario de la Función Pública, que depende del presidente Peña, que investigara al presidente Peña. Entonces lo que este funcionario resolvió es que el presidente Peña, pues sí, no tenía nada que ver con la firma de estos contratos, porque no había firmado él, sino habían firmado otros funcionarios, ¿no? Entonces dijo que no había conflicto de interés. Entonces, hablando de un hecho que envolvía un conflicto de interés muy grave, no pasó nada. Pero ¿saben dónde sí pasó algo? En MBS. 4 meses después de esta investigación, Carmen Aristegui fue despedida por Grupo MBS, que es propiedad de la familia Vargas, que es poseedora de una concesionaria que pertenece al Estado. Entonces esta noticia que había incomodado, que había molestado al presidente Peña, se convirtió en la principal razón para que los Vargas despidieran a Aristegui. Y en este libro lo que yo hice fue investigar. Yo dije, bueno, es muy difícil que yo pueda conseguir, digamos, el audio, ¿no? Las grabaciones. Se imaginan del secretario de Gobernación llamándole a los Vargas y diciendo, quiero fuera a Aristegui del programa, ¿no? O el presidente Peña, no sé, quizá en una cena furioso reclamándole a Joaquín Vargas que Carmen Aristegui hubiera publicado el escándalo de la Casa Blanca en el noticiero más escuchado del país. Es probable que existan esos audios o ese video, pero es muy complicado, ¿no? Si existen, conseguirlos. Entonces yo me pregunté de qué manera podía saber de alguna manera lo que había pasado con Carmen Aristegui, ¿no? ¿Cómo podía yo saber si había sido el gobierno? Pues entonces me pregunté, bueno, ¿cómo es la relación del gobierno con el resto de los medios de comunicación? Entonces me dediqué a hacer una investigación muy rápida. Tengo otros libros, tengo 4 libros más. Uno de ellos me llevó 6 años investigar y escribir. Es un libro de perfiles sobre artistas mexicanos en Nueva York. Otro libro que es sobre narcotráfico, pero contado desde la esfera del poder, es decir, sobre las políticas públicas que en materia de narcotráfico hicieron los gobiernos de Obama, Bush y Calderón. Me llevó 3 años.
Y este libro lo escribí en 37 días, porque ya venían las elecciones y queríamos que fuera una especie de declaración política sobre el gobierno del presidente Peña y una promesa incumplida. Entonces lo que me encontré fue que había varios directivos y editores de varios medios conscientes de que, estando debatiéndose tantos temas importantes en el país, la economía, la transparencia de las instituciones, la corrupción, hubiera un tema aislado, un tema que hace décadas está en un limbo, es decir, en un espacio allá, en un vacío, ¿no? Porque a nadie le interesa que se debata sobre ese tema. ¿Cuál es ese tema? La relación entre el gobierno, entre el Estado y los gobiernos de los estados y los medios de comunicación. En medio de esta relación hay un enorme y monstruoso asunto imposible de ignorar, que es una danza de miles de millones de pesos. Ustedes saben cuánto paga el gobierno federal, el gobierno del presidente Peña, cada día por publicitarse en los periódicos, en la radio, en la televisión y en los medios digitales. 23 millones de pesos al día. 14,000 millones de pesos en 2 años. Es decir, una cantidad de dinero monstruosa. Y lo más grave es que este gran pastel de dinero es repartido por el gobierno federal de manera discrecional. Es decir, no tiene que preguntarle a nadie a quién favorece, a quién entrega un contrato de publicidad, por cuántos cientos o miles de millones y a quién no le entrega. Entonces es un asunto que no está regulado. Entonces lo que yo me encontré es que varios directivos de medios estaban dispuestos y me contaron cómo todos los días, a todas horas, reciben llamadas, reciben presiones, reciben sugerencias, ¿no?, para que no publiquen esta foto del presidente Peña, para que no publiquen este reportaje, que es una investigación sobre el gobierno federal, para que no publiquen esta encuesta que habla sobre la enorme caída en la popularidad del presidente de la República. Hay cosas ahí que parecen de broma, pero me dicen que en la campaña, Eduardo Sánchez, que ahora es vocero de Los Pinos, llamaba todos los días a un periódico, al periódico El Universal, y se quejaba de las fotos que publicaba del presidente Peña. Y decía, es que no puede ser que ustedes publiquen esta foto del presidente porque ahí se ve triste. Entonces los editores decían, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, no lo podemos hacer reír, ¿no? O no lo podemos hacer aparecer así como rudo, ¿no? O sea, no hay manera. Si a tu entender está triste, bueno, pues así aparece, ¿no? Entonces, me encontré con que todos los días alguien de Los Pinos o alguien del gobierno llama a los periódicos, a las televisoras, a las radiodifusoras, para exigir y para presionar sobre qué información debe publicarse y qué información debe ser censurada. ¿Y saben qué utiliza el gobierno para presionar a los medios a hacer esto? Pues el dinero. Esta enorme cantidad de dinero que el gobierno palomea y entrega a los medios. ¿Y a qué medios favorece con esta publicidad? Pues evidentemente a los medios que están de lado, ¿no?, que simpatizan con el gobierno. Es decir, que con los medios que no quieren investigar la corrupción, con los medios que no quieren investigar los conflictos de interés, con los medios que no quieren investigar a gobiernos que no son transparentes, con los medios que no quieren investigar qué ha pasado con los 20,000 desaparecidos en este país, con los medios que no quieren publicar la cifra diaria de muertos, ¿no?, caídos en la guerra del narcotráfico. A esos medios el gobierno les entrega miles de millones de pesos. ¿Y saben cuánto el gobierno entregaba a medios como el de Aristegui o como Proceso? 0 pesos. Nada. Ni un centavo. Entonces,
Por eso es muy importante que ustedes, más allá de que se interesen o no en leer este libro que habla sobre la relación de la prensa y el Estado, pero sobre todo es un retrato muy vívido, muy humano de Carmen Aristegui, de quién es ella, de cómo empezó a trabajar, de cómo empezó a construir con un periodista llamado Javier Solórzano un código de ética hace más de 20 años para de alguna manera proteger la independencia de su trabajo periodístico. Más allá de todo eso, es muy importante que ustedes entiendan por qué es importante que este país, en términos de pluralidad y de equilibrios, tenga medios independientes y periodistas independientes y medios críticos y periodistas críticos. No nos sirve de nada tener un periódico grande, ¿no?, si no es independiente, si solo está dedicado a tapar las fechorías que hacen los políticos y que hacen los gobernantes. Entonces, esta es la historia del libro. Es una apretada narrativa de cómo ocurrió el despido de Carmen Aristegui. Yo me pregunté, bueno, ¿cuál era la situación de las empresas de los Vargas en el momento en el que Carmen Aristegui fue despedida? Porque a los Vargas se les acusó de ser censores, sí, ¿no? Despidieron a Carmen Aristegui. Pero también es un hecho que durante 6 años financiaron una unidad de investigación y respetaron su independencia periodística para que desde MBS Carmen Aristegui presentara estas grandes investigaciones que arrojaron luz sobre hechos de corrupción, sobre hechos de conflictos de interés y sobre otros manejos oscuros y turbios en el gobierno. Y una de las cosas que yo me encontré es que 6 semanas antes o 7 semanas antes de que Carmen Aristegui fuera despedida por MBS, por la familia Vargas, esta familia de empresarios, los Vargas, habían recibido la última de una serie de multas de un órgano desconcentrado. Una multa por $4 millones por una alianza que habían pactado con Carlos Slim. Ustedes saben quién es Carlos Slim, ¿no? Todos. Carlos Slim era hasta hace unos años el hombre más rico del mundo, es el hombre más rico de México y es uno de los empresarios más opositores al gobierno del presidente Peña. Entonces, a MBS le aplicaron una multa por $4 millones 6 semanas antes de que Aristegui fuera despedida. Es decir, los Vargas habían perdido con Aristegui criticando, y más que criticando, con Aristegui revelando, haciendo revelaciones, ¿no?, presentando investigaciones sustentadas sobre hechos de corrupción, de conflictos de interés. Habían perdido posiciones, sus negocios, en los últimos años. Entonces los Vargas estaban contra la pared en el momento en el que despiden a Aristegui. Entonces, para mí la interpretación es, bueno, que el gobierno no solo tiene instrumentos para censurar, que es llamando por teléfono, ¿no?, presionando, amenazando periodistas o medios, sino también moviendo las cosas de manera que las empresas de medios y los empresarios de medios y los dueños de los medios que están con ellos, con el gobierno, reciben todo. Los que están dedicados, no los que están en contra del gobierno, los que están dedicados a investigar qué ocurre en un gobierno, no reciben ni un centavo y reciben paro, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que ustedes entiendan lo que está pasando en este país y que entiendan por qué es importante informarse y, sobre todo, defender a los medios y a los periodistas independientes y críticos de este país. En la medida en la que la sociedad se organice y salgan ustedes a marchar, a lo mejor salieron a marchar en repudio por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues es muy importante que no desfallezcan y que estén informados y que den la batalla por tener un mejor país y por defender la manera de tener un mejor país. Entonces, hasta aquí voy a hablar yo y quiero darles el micrófono a ustedes para que pregunten todo lo que quieran o para que opinen lo que quieran y que podamos conversar aquí los siguientes minutos. Muchas gracias.
a usted como... Hábleme de tú, por favor. ¿Así? A usted como... Ok. No, como quieras. Como vía para poder conocer acerca de todos estos disturbios del gobierno de nuestro país, ¿no lo han intentado callar de alguna manera? Mira, como dije hace un momento, hay muchas formas de callar, o de amedrentar, o de amenazar, o de acusar a un periodista o a un ciudadano, ¿no? Hay maneras muy abiertas, que es amenazándote, ¿no? Hay amigos míos, compañeras mías, que investigan cosas en verdad muy riesgosas, narcotráfico, por ejemplo, o el gobierno, y se les han metido a su casa, se han metido a sus casas y no se han llevado nada más que su computadora, ¿no? O se han metido a su casa, han desordenado todo y no se han llevado nada, como para decir, en el momento en el que querramos podemos entrar. Entonces, hay muchas maneras, no solo amenazándote, de cerrar espacios al trabajo del periodismo independiente. Ahora mismo no es un buen momento en términos de independencia para hacer periodismo en México, porque cada vez hay menos medios que, si eres un periodista independiente y más aún crítico, te abran sus páginas para publicar. O puedes escribir en un medio, ¿no?, que sea un medio controlado por el gobierno, y pues te la pasarás escribiendo cosas de, no sé, de artistas, ¿no? Y el otro día me pidió un medio un perfil de una astrónoma, ¿no? Está bien escribir sobre la astronomía también, pero con todo lo que está ocurriendo, ¿no?, con todos los muertos que hay todos los días, con la corrupción que vemos todos los días en el gobierno, con las amenazas, ¿no?, en general a los periodistas, bueno, pues uno quisiera publicar ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es algo que ni siquiera uno tiene que pensar, ¿no? Yo creo que hay que actuar, no hay que sentirse afectado, ¿no?, o amenazado, y seguir haciendo cosas que le permitan al país cada vez estar mejor informado. Hay tres puntos que me gustaría que aclarara. Sí. El primero es que me llama la atención mientras estaba hablando sobre el traspaso de la Casa Blanca a, si el traspaso del grupo IGA hizo de la Casa Blanca al matrimonio de Enrique Peña Nieto, ¿cuál es la... ¿Por qué se habla de que entonces, dice, hay como una... ¿Cómo se dice? ¿No concordando? Como una inconsistencia. Ajá, hay como una inconsistencia, porque dice que Grupo IGA le traspasa esa casa a Peña Nieto, ¿no? Y después se dice que esa casa la adquirió Angélica Rivera antes de que se casara con Enrique Peña Nieto y que se convirtiera en el presidente de México. Claro. Pero pues es algo como que no concuerda, ¿no? Claro. No, mira, parte de la valía de esta gran investigación que hizo el equipo de investigaciones de Aristegui fue que armaron todo un rompecabezas. Ellos trabajaban en unos pizarrones, ahí lo cuento en uno de los episodios. Tenían 4 pizarrones en un cuarto que era yo que la mitad de esto, ¿no? Entonces tenían pizarrones por todos lados. Y entonces empezaron a trazar unas líneas de tiempo. Y entonces una de las cosas que encontraron ahí es que esta empresa, propiedad de Juan José Hinojosa, que había traspasado la casa a Angélica Rivera, se había fundado un día después de que Peña le dio el anillo de compromiso a Angélica Rivera. No. Qué romántico. Entonces, hay varios elementos ahí que, lejos de ser coincidencias, se convirtieron en patrones y en elementos probatorios de una conducta que claramente era ilegal o irregular, ¿no? Entonces, creo que al contrario, creo que es una gran investigación que no dejó ningún cabo suelto y ningún espacio, digamos, borroso, ¿no?, por donde no fuera posible ver. Creo que hicieron muy bien su trabajo de investigación, de cruzar todos los polos
para finalmente encontrar esta relación entre Angélica Rivera, ¿no?, la esposa del presidente, y el empresario Hinojosa. Es muy importante notar que en ningún momento ha habido un desmentido de presidencia, ni del presidente Peña ni de su esposa. O sea, en ningún momento han negado la casa, ni han dicho que Higa no se las entregó, ¿no? Han reconocido la casa, y lo que ha dicho el presidente es que él no puede controlar sus relaciones, ¿no?, con este tipo de decisiones. Eso es lo que él ha dicho, ¿no? Incluso por ahí narro en uno de los capítulos, es más, ¿quieren les leo? Venga, pues. Es una parte muy breve, pero creo que de lo que estamos hablando es decir, ¿por qué actúa el grupo en el poder? ¿Por qué actúan los priistas como actúan, ¿no? Pues porque durante 70 años han estado acostumbrados a actuar así, ¿no? Es decir, por ejemplo, un patrón de conducta muy priista es: si yo tengo el poder y tengo amigos, voy a ayudar a mis amigos, ¿no? Y eso lo hacen sin importar si pasan o no por encima de la ley. Entonces, creo que es muy importante entender su forma de pensar, ¿no?, cómo entienden la política, para entender lo que ha pasado en el país. Entonces, un día el presidente, al cumplir 2 años su gobierno, el presidente se fue de la ciudad. Ese día la ciudad iba a ser asfixiada por decenas de marchas, y entonces el presidente dijo: yo no quiero estar aquí hoy, y se fue a refugiar a un municipio, Cintalapa, en Chiapas. Y ahí estuvo todo el día, inaugurando cositas, ¿no? Y volvió en la tarde. Y entonces en la tarde, cuando regresaba, se reunió con los periodistas. Y lo que les dijo, para mí, explica mucho de esto que te digo. Es decir, ¿cuál es la lógica del poder en el poder priista? Es decir, ¿por qué hay cosas que pueden hacer? Y las pueden hacer porque no hay ningún problema. Entonces, dice, bueno, aquí escribo que el presidente regresó y entonces caminó a la parte trasera del avión para encontrarse con los periodistas, que lo habían visto serio y muy distante las semanas anteriores, ¿no? Entonces dice, había salido al mediodía de la Ciudad de México con destino a Cintalapa, un municipio al oeste del estado de Chiapas, justo antes de que una tormenta de manifestaciones asfixiara la capital del país, al cumplirse el 2º aniversario de su gobierno. Se detuvo el presidente en la segunda fila de asientos y aceptó preguntas. Cuando uno de los reporteros lo interrogó sobre la casa de $7 millones, donde vive con su familia, Peña hizo un silencio breve y antes de responder se llevó la mano al bolsillo. Vamos a ser claros, dijo con una mano en alto. ¿Cuál conflicto de interés? Se refería a la Casa Blanca, ¿no? No lo veo por ningún lado. Supongamos que tengo un amigo que es dueño de Nextel. Blandió en el aire uno de sus teléfonos. Tiene 3 teléfonos el presidente. Y le compro un radio o contrato los servicios de su empresa. ¿Estoy haciendo algo ilegal? ¿Estoy favoreciendo a mi amigo? A mí me parece que no. No existe un conflicto de interés porque tengo un amigo en Nextel, que es el dueño de Nextel, y elegí esa empresa y no a otra. Es decir, para él es igual un teléfono de 500 pesos que una casa de $8 millones, ¿no? Pues es posible hacer ese símil, ¿no? El presidente había aceptado conversar con los periodistas sobre la Casa de las Lomas que su esposa compró, como te decía, con un crédito de una empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa, ¿no? Bueno, entonces, como te decía, esto es sobre todo una forma de entender cuál es la lógica de poder del presidente Peña. Para él no tiene nada de malo que si un día él y su esposa dijeron, bueno, ¿por qué no nos hacemos una casa grandísima, ¿no? ¿Por qué no la construimos? Ah, ok, ¿y quién nos puede ayudar? Ah, pues Hinojosa, ¿no? Él hace casas y construye carreteras y un montón de cosas, pues pidámosle que la construyan. Entonces, para él no tiene nada de malo que un empresario que hizo negocios multimillonarios para el gobierno del Estado de México, con él como gobernador, y después para el gobierno federal, le hiciera esa casa. Usted habla sobre la situación de México actualmente. ¿Cuándo México ha estado bien? ¿Cuándo nosotros nos hemos dado cuenta de lo mal que está? Nos manifestamos y nos callan. Eso no es ningún problema. Usted habla también sobre los amigos. Eso es normal. Para mí, juntarse de los amigos para hacernos de nosotros mismos es normal. Por ejemplo,
Usted habla sobre que es lo mismo contratar los sistemas de ella, que es mi amiga, a una frente que es una extraña, ¿no? Para mí es mejor un amigo. ¿Por qué? Porque inconscientemente nos ayudaremos, ¿no? O es lo que yo trato de explicarme. Yo me rodearía de mis amigos, no de personas extrañas, porque los amigos los conozco, les tengo confianza, y si ellos tendrían algún momento de auxilio, ellos se los brindarían. También, otra cosa fue que, por la primera pregunta, ¿cuándo México ha estado bien? Bueno, mira, en realidad creo que el país dejó de estar bien hace muchos años, si algún día estuvo bien, y yo no tengo ninguna duda de que hoy el país está peor que nunca, ¿no? Es decir, para donde voltees, el país está mal, ¿no? Si volteas y ves hacia el frente, y enfrente está el peso, ¿no? Bueno, pues el peso se ha devaluado, ¿no? En los últimos meses, como no se había devaluado en los últimos 10 años o 5 años, ¿no? Y bueno, el gobierno dice que es producto de factores externos, ¿no? De producto del fortalecimiento del dólar, producto de la crisis en China. O sea, siempre hay un pretexto, ¿no? Pero el peso sigue en picada. Si volteas un poco a la derecha y miras a la economía, bueno, pues nos habían dicho, ¿no? No nos había dicho Andrés Manuel López Obrador, no nos había dicho Gustavo Madero, presidente del PAN, no, nos había dicho Videgaray, el secretario de Hacienda, que el país iba a crecer a un ritmo así, y unos meses después se corrigió y dijo que no iba a crecer así, sino así, y así ha hecho 3 o 4 anuncios corrigiéndose, ¿no? A sí mismo, y haciendo un nuevo cálculo a la baja del crecimiento del país. Si volteas hacia el centro, ¿no? Y te preguntas cómo está el país en términos de seguridad, pues lo que tienes es que el Chapo Guzmán se acaba de escapar, ¿no? Y que hay 100,000 muertos en los últimos años, ¿no? Como producto de la guerra del narco, y que hay estados de este país que están en manos del narcotráfico. Hay estados donde no entra nadie. En Tamaulipas, por ejemplo, hay zonas donde no entra nadie, ¿no? Guerrero, Veracruz, ¿no? Bueno, el gobierno dice que el país está mejor, como dice el presidente, vamos no solo mover a México, sino ahora que está promoviendo el informe, ¿no? El tercer año de gobierno dice, estamos listos para entrar con más fuerza, ¿no? Bueno, y lo que sucede es que hay 2 millones más de pobres, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, sí, o sea, creo que estamos peor que nunca, y creo que es muy importante esto que tú decías, que la gente en general se organice, que no estemos satisfechos, que no nos conformemos, ¿no? Que exijamos al gobierno que haga su trabajo. Hoy les pagamos un montón de dinero, ¿no? O sea, el presidente gana, no sé, 180,000 pesos, una locura, ¿no? Los diputados ganan entre 80 y 100,000 pesos, ¿no? O sea, hay gente, o sea, un campesino gana en el país, no sé, 2,000 pesos al mes, si le va bien. Entonces, en el país la desigualdad y las injusticias han ido creciendo. Y yo creo que esto exige una mayor conciencia de los jóvenes en general y de la sociedad en general, para ya no dejarnos, ¿no? Para reaccionar y para protestar. Y sobre lo segundo que tú dices, no, o sea, yo ahí disiento de ti. Yo creo que una sociedad democrática y plural, y una sociedad sólida y madura, debe ser cada vez más transparente. Y yo creo que no está bien que si alguien llega al gobierno, beneficie a sus amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces lo que pasa es que, a ver, si tú te portas bien con el tendero de la esquina y lo ayudas, ¿no? Al señor que tiene su tiendita, pues él no te va a regalar su tienda, ¿verdad? ¿O sí? No creo, ¿no? O sí, a lo mejor, ojalá. Pero lo que estamos viendo es que, a ver, ojo, no solo es Peña. O sea, resulta que no solo Peña, sino el secretario Videgaray, secretario de Hacienda, también tenía una casa en Malinalco, que casualmente les habían dado los mismos empresarios del Grupo IGA.
Entonces parece, ¿no? Si uno es un poquito malicioso, que están pagando favores. Es decir, tú me beneficiaste con 60,000 millones de pesos, pues yo te vuelvo un poco de ese dinero con una casa, ¿no?, que está a nombre de tu esposa, ¿no? Entonces, yo creo que los gobiernos cada vez deberían ser más transparentes y este tipo de operaciones deberían ser absolutamente públicas, ¿no? Sé que muy probablemente pues, el pueblo de México no está actualmente muy preparado. ¿Qué pasó? Por cuestiones de que no tenemos educación ni los medios para simples acciones pequeñas y mínimas de actos de corrupción y acciones de vecina, no sé. Porque realmente no estamos quejando solamente del gobierno y echar la culpa a ellos, también somos muy culpables porque realmente todos constituimos un sistema. Entonces, no son ni ellos, probablemente podrían tener la culpa mayor, pero también somos nosotros, no, claro. Tenemos que cambiar nosotros. Y mi pregunta es, con respecto a esto, ¿tú eres partidario de la idea de iniciar una lucha en contra del gobierno? Y si es así, ¿cómo crees tú que podría proceder? ¿De una manera violenta o no violenta? A ver si no nos vean por la pregunta, porque luego hay quien les molesta por aquí. Gracias. No, yo creo que tienes absolutamente toda la razón. Yo creo que el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Y empieza por todos, por toda la gente, por toda la sociedad. Yo creo que si te pasas un alto y quieres sobornar al policía, pues estás formando parte del mismo sistema, ¿no?, al que no quieres pertenecer. Y así en el día a día, ¿no? Si le dejas basura a tu vecino, ¿no?, pues estás actuando mal, no solo contigo mismo y con tu vecino, sino con tu entorno, con todos los demás, ¿no? Creo que algo de lo más importante es que tengamos conciencia colectiva, es decir, que deje de importarnos solo nuestra condición y que pensemos en el de al lado, ¿no?, en si se la está pasando bien o mal, en qué podemos hacer para ayudarle, ¿no? Y lo segundo, no, yo creo que en este país, durante muchos años, durante décadas, hubo fuerzas políticas y hubo movimientos que intentaron y se convencieron de que la vía armada no era la mejor vía para cambiar al país. Creo que es una lucha que hay que reconocerle a una parte de la izquierda, ¿no? Y creo que en las últimas décadas hemos logrado una serie de cambios que también nos hace falta ver para saber hasta dónde hemos avanzado, ¿no? Es decir, sí hicieron falta muchas luchas y murió mucha gente, cierto, para conseguir que este país fuera más democrático y que se respetaran las elecciones. Porque hasta hace 15 años o menos, tú sabes que en este país un partido, ¿no?, se robaba las urnas, ¿no?, y rellenaba las urnas, y existía el ratón loco, ¿no?, que consistía en que mucha gente por votar en una sola casilla, o el carrusel, y todos esos cambios fueron posibles después de una lucha de años, ¿no? Entonces yo creo que lo que es importante es tener conciencia sobre lo que es necesario exigirle a las autoridades y qué cambios como sociedad queremos lograr como país e ir a exigirlos ante el Congreso, por ejemplo, ¿no? Que no sean los partidos, sino que sea la ciudadanía la que lleve la voz cantante y diga hacia dónde tiene que cambiar algo y cómo tiene que cambiar algo, ¿no? Yo creo que en este país hay una conciencia social y una sociedad civil madura como para impulsar los grandes cambios políticos y sociales que se necesitan al margen de la vía armada. Usted como periodista, como medio de comunicación que se supone que, bueno, usted sí tiene la responsabilidad de informarnos sobre todos los hechos que acontecen en México, ¿cuál sería la mejor forma para informarnos y a la vez mantener su integridad física sin que usted corra peligro a raíz de que desenmascare toda la corrupción que hay? Pues mira, yo creo que hay varias alternativas, ¿no? Creo que
parte de la democratización de los medios es la apertura de nuevas vías distintas como las redes sociales, ¿no? En donde puedes seguir a gente, ¿no? Que pueden ser maestros universitarios, ¿no? Que pueden ser escritores, intelectuales, ¿no? Gente informada, y desde luego están los medios independientes, ¿no? Que desafortunadamente están tan asfixiados financieramente que han dejado de producir investigaciones, por ejemplo, ¿no? Pero Aristegui, que es una de las periodistas independientes más sobresalientes de este país, ha mantenido su página web, que es Aristegui Noticias. Ahí dio a conocer, 43 días después de haber sido despedida, ella dio a conocer una historia que había sido censurada en el periódico El Universal, que es la historia de la matanza en Apatzinga. Entonces yo creo que tenemos que estar informados, ¿no? Pero también, o sea, más allá de mantenernos informados, yo creo que es muy importante que como comunidad vayamos construyendo lazos, ¿no? de interacción cada vez más cercanos, ¿no? Es decir, que voz a voz vayas tomando conciencia de qué es lo que tu colonia o tu ciudad, ¿no? O tu comunidad necesita, ¿no? Y cómo puedes organizarte para ir a pedirle a las autoridades de tu comunidad o de tu delegación que actúen. Es muy importante que nos deshagamos del conformismo, ¿no? De decir, bueno, eso está mal, ¿no? Todos los días vienen aquí unos microbuses y se apropian de la colonia, ¿no? Y se pelean y ya se agarran a tubazos, pero no hacemos nada porque la delegación es corrupta, ¿no? No, hay que ir y hay que ser insistente y hay que recordarles que como gobierno tienen una tarea porque son votados, ¿no? Entonces creo que tenemos que mantenernos informados y sobre todo, como yo te decía, no cerrar los ojos ante lo que le pasa a los demás, ¿no? En ese sentido creo que poco a poco iremos cobrando un mayor sentido de colectividad y actuando cada vez más como sociedad homogénea, ¿no? Cada vez menos aislada. ¿Cuántos de ustedes conocen a Andrés Manuel López Obrador? Todos. Ok. Bueno, a ver, yo soy periodista, ¿no? Como ya les dije, y siempre he procurado ser un periodista crítico, pero equilibrado, ¿no? Entonces, yo no sé si López Obrador sería la solución a los problemas de este país tampoco, ¿no? Porque yo creo que lo que está afectando al país es toda una crisis del sistema, ¿no? Y todos los partidos están siendo afectados por los mismos problemas: corrupción, deshonestidad, intereses, ¿no? Pero bueno, ¿por qué cité a Andrés Manuel López Obrador? Porque creo que López Obrador es un personaje de película, ¿no? Sobre todo cuando dice algunas frases, ¿no? Algunas frases que luego no tiene la capacidad de él de desarrollar, ¿no? Hasta elaborar, hasta construir una gran tesis. No lo hace. Pero se queda con estas frases geniales, ¿no? Como las que pronunciaban nuestros abuelos, ¿no? O el señor del barrio que vende tamales, ¿no? Entonces, hace muchos años, Andrés Manuel dijo, entre otras frases, dijo una, que era: este país está dominado por la mafia en el poder. Bueno, y a la vuelta de la esquina, resulta que López Obrador, ¿no? Así medio loco y radical, tenía razón. Porque lo que estamos viendo hoy es que hay un gobierno, ¿no? A cuya cabeza está Peña Nieto, ¿no? Con intereses muy claros y abiertos, con Televisa, con TV Azteca, con algunos empresarios, ¿no? Muy ubicados, ¿no? Y en ese grupo controla la mayor parte del país, política y económicamente. O sea, Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, era senadora por el Partido Verde Ecologista, ¿no? María Fabio Beltrones tiene una hija que va a ser diputada federal, y Emilio Gamboa Patrón, ¿no? Que él mismo se ha definido como un facilitador, es decir, lleva casi 40 años abriéndole la puerta a los negocios, a los grandes empresarios de este país. Pues también tiene un hijo que es diputado federal, ¿no? Y
Y hay empresarios como Emilio Azcárraga que han recibido, que han hecho negocios, ¿no?, millonarios en los últimos años. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, resulta que el loco de López Obrador tenía razón. O sea, hoy más que nunca es cierto, este país en los hechos no es una suposición, no es un chisme, como dicen ustedes, no es una chaqueta mental, ¿no? Hace años que este país está dominado por una mafia en el poder. ¿Y por qué el país no avanza? Pues porque al sistema le conviene, como tú dices, que haya ignorancia, ¿no? Que el pueblo se conforme con muy poco. Yo soy de Mérida, de Yucatán, y hace poco mi hermano es periodista y él es cronista de los Leones de Yucatán, del equipo de béisbol. Entonces me llevó a un partido de los Leones, ¿no? Entonces yo llegué y pues disfruté el partido, me tomé unas cervezas, ¿no? Y terminó el partido y ganaron los Leones de Yucatán. Y bueno, entonces termina el partido, y entonces se prenden todas las luces y veo que toda la gente, todas las gradas bajan, ¿no?, hacia el estadio. Y entonces les abren las puertas y toda la gente que estaba en las gradas entra al terreno de juego, al estadio. Entonces llevan sus manoplas, ¿no?, y les prenden las luces del campo y salen los jugadores y empiezan a jugar con la gente. Y entonces yo le dije a mi hermano, oye cabrón, pues los Leones de Yucatán también tienen la culpa de que la gente esté ciega en Yucatán, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, o sea, los políticos están, o sea, les conviene que la gente no esté informada o que la gente se conforme con recibir un televisor que hoy es de plasma, ¿no? Hace 20 años regalaban bicicletas. Víctor se ve en Yucatán, ¿no? O lavadoras, no sé qué. ¿Cuál? Tanques de gas, dice la maestra. ¿A usted le dieron uno de 20? Entonces, hace 20 años se regalaban un tanque de gas y una licuadora, ¿no?, una bicicleta. Ahora regalan televisores de plasma y la gente los recibe. Y yo les diría tal vez lo que decía otro político, estos locuaces, ¿no?, que se dan como si fuera marihuana en este país, ¿no? Vicente Fox, que era otro tipo que tenía unas frases geniales. Yo cubrí la campaña de Fox y después la presidencia. Y Fox decía en campaña, si les llegan a regalarles dinero, agárrenlo y no voten por el PRI, ¿no? Entonces, yo creo que estos pensamientos ya en el país hoy tendríamos que evolucionar, ¿no? Y ver de qué otra manera enfrentamos, por ahí decía alguien correctamente, no al gobierno, ¿no? No al gobierno, no a un presidente. Esta no es una batalla en contra de Peña, ¿no? O sea, yo no estoy obsesionado con Peña. Por mí Peña puede irse a su casa, ¿no? Ojalá se vaya pronto. No, es como país, creo que como ciudadanos estamos obligados a tener cada vez más conciencia, ¿no? Porque no se trata solo de que el gobierno haga las cosas mal, sino que lo que hace el gobierno y hace mal tiene un efecto en ti y en mí y en la maestra y en José Luis y en todos los demás. Entonces yo creo que en la medida en la que los políticos en general, no solo el PRI, no solo el PRD, no solo el PAN, hagan uso y lucren con la pobreza de la gente, en ese sentido será cada vez más difícil, ¿no?, avanzar hacia una sociedad madura que le exija a sus gobernantes que hagan lo que deben hacer, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es eso que tú decías, ¿no? Cada vez estar más enterados y organizarnos y empezar poco a poco por nosotros mismos y por nuestra colonia, ¿no? Y luego la ciudad y así, ¿no? Hasta tal vez, no sé, lanzar una candidatura independiente como ya ocurrió en Guadalajara o en Monterrey, en Nuevo León, ¿no? Creo que hay alternativas, pero hay que ser persistentes y perseverantes. Ya. Si fuera presidente... No, gracias. Si usted fuera presidente, no tendría tanto dinero, no se engolosinaría para comprar tantas casas. Usted mismo tendría que ver lo que es ser presidente. Cada quien puede apoyar teniendo el poder. Ella puede apoyar a sus amigas teniendo el poder. Yo puedo apoyar a mis amigos teniendo el poder. Puedo apoyar a mi familia teniendo el poder. ¿Por qué? Ahora en silencio, por favor. Tenemos que luchar para tener un poder. Y ya teniendo algo, ¿qué podemos hacer con él? Mismo que desperdiciar. Repartirlo. Lo podemos repartir sencillamente. Claro. Pero decimos que hay tanta pobreza y todo.
tenemos presupuesto. ¿Por qué no hablamos de todo el dinero que se da a cada partido político? No, claro, a cada claro. delegación, a cada municipio, a cada estado? Desde luego. Porque todo está coludido. Yo puedo apoyar al estado de Baja California si quiero con 300,000 millones de pesos. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque me cae bien. Porque tengo poder para hacerlo. No, claro. Podemos pensar de esa manera. Podemos hacerlo sencillamente y sin decir no lo voy a hacer o una cosita en la cabeza, ¿por qué lo voy a hacer? Nosotros tenemos, el humano tiene algo que es ambición. A quien quiere, a la hora que quiere, cuando quiera, siempre y cuando, teniendo poder. Claro. ¿Tiene algo? Sí, sí. Está poniendo bueno. Mira, yo creo que tienes toda la razón al decir que no solo es un gobierno, ¿no? O una parte de la sociedad. Pero yo creo que hemos olvidado algo esencial. Y eso esencial es que los gobernantes, ¿no? Los diputados, los senadores, los gobernadores de los estados, los secretarios de Estado y el presidente de la República están supuestos para servir al pueblo, no para servirse de él. Mira, el otro día yo estuve en la Cámara de Diputados y algo está sucediendo, porque hay un sistema en la Cámara de Diputados, ¿no?, controlado por ciertos partidos, pero hay un partido nuevo, bueno, no nuevo, pero que ahora tiene más presencia, que es Movimiento Ciudadano. Son unos chavos de Guadalajara, tienen 30 y tantos años. Y lo primero que llegaron a decir fue, bueno, nosotros renunciamos a nuestro seguro de gastos médicos mayores y vamos a ahorrarle al erario, o sea, los impuestos, vamos a ahorrarles 40 millones de pesos. Y luego llegaron los diputados de Morena, que son 35, y dijeron, nosotros tampoco queremos el seguro, renunciamos a ese seguro. Y luego llegaron otros diputados que son los del PRD y dijeron, nosotros también renunciamos. Entonces ya no van a ocupar 180 millones de pesos. Entonces, yo me preguntaba, bueno, a ver, ¿por qué en México estamos habituados a vivir al revés? ¿Por qué si un diputado se cae de una silla y se parte una pierna, va a atenderse al Hospital Los Ángeles y tú vas al ISSSTE o al IMSS? ¿No tendría que ser al revés? No, o sea, porque lo están pagando con tus impuestos. Tendría que ser al revés. Tendría que ser que la gente a la que los gobernantes sirven tuvieran esos servicios y no que ellos se sirvieran del poder. Entonces yo creo que hay que entender que no se trata nada más de tener una concepción del poder como si fuera un botín, ¿sabes? Yo creo que el gran problema de este país, tiene un montón de problemas, es la desigualdad. Mira, en los últimos 10 años, se hizo una brecha entre los ricos que poseen propiedades en este país, que es el 1%, y su riqueza aumentó en un 21% en 10 años, mientras hay 2 millones más de pobres. Entonces eso es lo que hay que evitar. Desde luego, somos humanos y tenemos debilidades, y el que tiene 10 pesos quiere tener 100, y el que tiene 3 novias quiere tener 5, ¿no? Y así, o sea, somos seres humanos y tenemos debilidades, pero si tú te postulas para un cargo de elección, ¿no?, y se supone que quieres servir a la gente, pues entonces deberías ocuparte en servir a la gente. Y desde luego que puedes ayudar a tus amigos. El problema no es ayudar a tus amigos, el problema es violar la ley. Si se supone que vivimos en un país de leyes, bueno, pues respetémoslas todos, ¿no?, empezando por los gobernantes. Pero tienes razón, es todo el sistema. Creo que hasta eso tratan de ayudarnos, pero en realidad eso no es crear pura persona que no trabaja, sino hacer. Porque tenemos las ayudas que nos están dando supuestamente para oportunidades y todo eso, y creo que usted puede ir a las casas de las personas que supuestamente las tienen y están mejor que las personas que se levantan a las 5 de la mañana a tener un
del dinero que estamos manejando como país y ver que en realidad solamente nos dan miserias a cambio de que trabajemos como ellos piensan. Porque eso es lo que somos. Porque si nosotros decimos no trabajamos, los que toman ejemplo son ellos. Porque somos una cadena de noticias. Si nosotros no hacemos esto, nosotros no. Por ejemplo, un comerciante no va al mercado, no compra esto, los del mercado no pueden ir a la central a comprar sus cosas. Y el dinero está estancado. Entonces, más que nada es tener la conciencia de que el hecho de que unos no gasten afecta a nosotros y así sucesivamente. Y el hecho de que nos conformemos con pantallas, despensas, o lo que sea que se les dé la gana darnos, solamente nos hace más inferiores que ellos. Porque nos estamos acostumbrando a solamente tener entretenimiento. Y el dinero, pues el pan cada día por así decirlo. Porque cuando pasa algo interesante o algo que nos debe de mover como país, se nos ocurre a cualquier otra cosa que es más importante que eso. Y es lo que le dan a entender a las personas. Tenemos apenas la fuga de Chapo. Sí. Y a los que se muere Joan Sebastián. Y que fue en todos los noticieros, en todas las colonias, escuchabas a las canciones de Joan Sebastián. Escuchabas que Joan Sebastián fue a dar no sé cuántas veces a no sé qué del pueblo que pasó por acá. Ajá. Todo el mundo se olvidó de lo que Juliantla. Nadie más, o sea, vamos de noticia en noticia. Claro. Y la verdad son noticias estúpidas a cambio con las que realmente tienen relevancia. Yo considero que igual como dice mi compañera, que fue, no sigue aquí, que sí, que más que nada es esta cosa de las cortinas de humo que solamente nos sirven la gente. Sí. Y sí, realmente nosotros somos la mayoría, ellos simplemente son una minoría. Entonces, si nosotros como pueblo alcanzamos un nivel de educación, de conciencia colectiva y podemos trabajar contra el sistema, yo siento que sí podríamos ganarla y no sería tanto una lucha, porque yo realmente no sé si tendría los mismos que Zapata para poder ir y matar a todos los explotadores, realmente no. Y tampoco digo que se van todos contra todos, porque al final va a pasar lo que siempre pasa en la historia, no nada más de México, que ya ganamos, ya matamos a Peña, y ahora ¿quién queda? Otro Peña. Sí, tienes razón. Entonces, o sea... Por eso digo que la discusión sobrepasa los partidos políticos. Entonces yo considero que podría ser como buena idea o buenas estrategias, digámoslo así, como bloquear ciertos sectores o ya no ir a trabajar o ya no ir a, no sé, bloquear la bolsa de valores, o sea, estancar la economía, estancar los recursos que ellos podrían tener y usarlos en su contra. O si Peña Nieto, ya te elegimos, ya te votamos, pues ahora vamos a estar encima de ti porque tú eres nuestro equipo, Claro, no eres equipo claro, de ellos. claro. ¿Quién más aquí? La maestra. Acá la maestra de Lina. Hola, maestra. Yo les pido que se pongan su nombre y también. Eso que comentaste del partido de los muchachos de Guadalajara, como que no me parece mucho porque en el mundo México es el único país que tiene 10 partidos políticos y no es que llevan más. ¿Y cuánto nos cuesta? Y cuánto nos cuesta, entonces no creo que sea el remedio. Por otra parte, esto que está hablando ahorita lo manejamos hace 20 años en la universidad, de que esto que se está viendo ahorita ya lo viene manipulando el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, todas esas instituciones que manejan los hilos del mundo, en donde quieren, porque hay estudios de Frida Díaz Barrina, que del Río Bravo hacia la Patagonia seamos los técnicos del mundo, ¿no? Seamos los explotados, que no pensemos, que seamos los autómatas, que aceptemos nuevamente como la vez de Cananea de la huelga que se hizo por la explotación tan tremenda que había, que se regrese a eso. Están recuperando terrenos que les quitó Villa, lo están recuperando otra vez. Xcaret ya lo privatizaron, el Chico, o sea, es una serie de situaciones que estamos permitiendo. También escucho que López Obrador que un tararara, pero a fin de cuentas tenía razón. Entonces,
lo critican, pero pues es el menos peor, pero pues no hay más. Entonces, en concreto, ¿qué se puede hacer? Porque todo esto que está hablando, ya lo sabemos, las cortinas de humo, el box, las luchas, el fútbol, eso ya lo sabemos. ¿Qué se puede hacer? A lo mejor no comprar en Walmart, porque en Alemania entró el Walmart y creo que antes lo sacaron porque venía por oportunidad. ¿Sí? Comprar en los mercados. ¿Cómo se puede hacer esa conciencia? Ya le rebajaron dinero a la universidad para lograr su objetivo, lo que querían hacer con el Politécnico, carreras técnicas. Entonces, ¿cómo se puede concientizar a la población? Que decía, yo sí estoy de acuerdo en hacer la marcha. ¿A cuánta gente vas a convencer? Ay, me estoy dando la comida bien padre. ¿O cuánta gente va? ¿Cómo se puede hacer esa conciencia a través de las redes sociales? ¿Cuánta gente se pone a ver una página de redes sociales para empezar a hacer, digamos, esas cadenas? O sea, ¿qué se puede hacer? Ya todo lo demás ya lo estamos viviendo. ¿Cómo se puede hacer esta conciencia? Yo creo que esa que usted plantea es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿cómo? No sé. Creo que un buen punto de partida y un ejemplo puede ser lo que está sucediendo en España, ¿no? Donde un grupo de jóvenes y ciudadanos inconformes con lo que estaba pasando con la política española fundan un movimiento que se llama Podemos, ¿no? Y hoy Podemos, que ya es un partido político, rebasó por la izquierda y por la derecha al PSOE y al otro partido. Entonces, yo creo que en México no sé si esto sea posible, yo lo veo complicado, pero yo creo que lo que este país necesita son liderazgos más allá de la política. Y bueno, ahí está la vía de las candidaturas independientes. Entonces, yo creo que no sé cómo, pero creo que una salida podría ser que surgiera un liderazgo, ¿no? Quizá ya visible por ahí, ¿no? Que encauzara toda esta inconformidad y que condujera todo esto fuera de los partidos políticos o con una nueva institución política. ¿Funcionará? No sé. Pero creo que hay que intentarlo. Yo creo que mantener el mismo sistema, ¿no? político, el mismo sistema de partidos es seguir caminando por el mismo sendero que ya ha probado que no funciona. Porque todo es lo mismo, todos, lo que usted decía. ¿De qué te sirve tener 3 millones de pesos, un traje de $100,000, si por dentro estás podrido? Tú dime, ¿de qué te puede servir llegar al poder y tener una casa de $80,000 millones si eso no te puede hacer volver la piel del corazón? Yo tengo una pregunta ahí. ¿Por qué no hacemos nada? ¿De qué tenemos miedo? Yo no trabajo para el gobierno trabaja para mí, porque es mi representante. Yo le digo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no me gusta. Pero no hacemos nada porque no estamos informados, porque tenemos miedo. ¿Y qué preferimos? Estar sentados viendo algo que nos entretenga un rato, que nos haga olvidar la situación de cómo está. Díganme acaso, ¿qué es lo que ustedes harían para cambiarlo? Pueden cambiar entre ustedes y puede que nosotros el día de mañana, como vamos a ser las nuevas generaciones, tengamos un país de potencia mundial. Pero actualmente nadie va a hacer nada porque tiene miedo, porque prefieren tener miles de millones de pesos a decir, no, pues es que México puede cambiar. El ser humano siempre ha visto por beneficio propio, pero realmente el ser humano fue creado para ayudarse entre sí. Yo creo que si todo México se pusiera a ayudar, todo esto podría cambiar y podríamos ser una potencia mundial. Entonces, si tener una casa de $80 millones y viajar y que te paguen tanto dinero no es un grito desesperado para llamar la atención, no sé qué lo sea. Y supongo que al final del día cada quien tiene su infierno. Bueno, mi comentario era más sobre
se logró crear a un pueblo tan ignorante, o sea, que no se le puede decir de una menor forma? ¿Cómo pudieron hacerlo tan ignorante? ¿Cómo pudieron hacer que este país olvidara cosas que ocurrieron, incluso generaciones que todavía están con vida vivieron en esa fecha? Por ejemplo, lo que fue la matanza de los estudiantes. ¿Cómo 68. pudieron olvidar la matanza de los estudiantes? ¿Cómo pudieron olvidar el declive de nuestra economía con los presidentes que fueron hasta Salinas incluso? ¿Cómo pudieron ver todos esos 84 años que hasta la fecha ha gobernado el PRI y que los últimos los gobernó de la peor forma? O sea, los gobernó de tal forma que para nosotros fue horrible, pero ¿qué hicimos? Nos fuimos al segundo partido más corrupto, el PAN. 12 años y ya, como no nos funciona, nos regresamos a lo mismo, a lo más corrupto, a lo más cercano. Y lo que vemos es cómo puede llegar también un cinismo de los priistas, porque los priistas, por ejemplo, con lo que estuve oyendo de las noticias de la radio, dije las mentiras que dicen. Primero, el partido del PRI está festejando que se ganó 3 delegaciones del Distrito Federal, cosa que nunca había logrado. Y dicen que es un gran cambio y que demuestran la alternancia que hay en el país. ¿Qué alternancia es el PRI? Y luego, que hubo un problema, hubo una discusión entre los partidos de izquierda, que eran Morena, Movimiento Ciudadano y el PRD, contra los partidos del PRI, por todas sus ideas que están proponiendo, y que lo peor es que ellos dicen, el partido del PRI, que los partidos de izquierda son mentirosos y engañan a la gente. ¿Cómo pueden decir eso y tener esa conciencia limpia si ellos engañaron al país por 84 años? Pues es que la respuesta es esa, porque pueden. Porque pueden y porque encuentran un eco en los medios, ¿no?, para decir eso. Y se los permitimos, como dice la maestra. Yo creo que sí, o sea, somos un país desmemoriado, ¿no? Y sí, entre la situación personal de uno y tu familia, uno va olvidándose de las cosas. Yo no sé si ustedes fueron a alguna de las marchas por los 43 de Ayotzinapa, yo sí. Fui a varias. Y yo pensé que se podía hacer un quiebre. Hasta que empezamos a olvidarnos. Y ya al final ya casi nadie salió a marchar. Entonces yo creo que tenemos que recuperar esa memoria histórica. Y recordar el 68, y recordar el 71, y recordar la estatización de la banca con López Portillo, y recordar el 94, y recordar el asesinato de Colosio, no porque haya sido un héroe, sino porque es parte de lo mismo que estamos hablando. Ahí empezó ya a podrirse el sistema. Tienes razón. Elizabeth Arbizu, y creo que hasta aquí concluimos. Una disculpa, pero el tiempo nos ganó. Sí, bueno, es que son 3 puntos, pero los planteo rápido. El primero, digamos que era nuestro tema central, que es Carmen Aristegui. Yo había leído en los medios, o sea, es que apenas ahorita me acordé, perdón. Había leído en medios de, ya sabes, en Facebook, Twitter, todo eso, ¿no? Que algunas personas especulaban que Carmen Aristegui lo que pretendía hacer era un escándalo debido a su despido de MBS por una supuesta relación con Carlos Slim, una relación, claro, comercial, debido a que Slim estaba muy molesto con Enrique Peña Nieto, ya que le había negado algunos canales o algo así, unas televisoras que había solicitado Slim. Peña se las negó y entonces Slim lo que hizo fue decirle a Aristegui que hiciera todo, que sacara todo lo de la Casa Blanca para que, pues así, o sea, perdón por la palabra, pero creyeran en la madre a Peña, ¿no? Entonces, pues, o sea, es cierta que hay esa relación. Y le dieron en la madre. Le dieron la madre. Sí. Pero ¿qué relación hay entre Carmen Aristegui y Carlos Slim? Siguiente. Ya habíamos tratado con un político que vino una vez a la escuela, con el que no fue la experiencia muy satisfactoria que digamos, Noroña. pero bueno. ¿Con quién? Noroña. Sí, con Noroña. En el que él primero decía que México tenía que despertar y que teníamos que luchar. Y un profesor le cuestionaba, le decía que pues la única forma de que México realmente hiciera algo era mediante las vías armadas. Y Noroña nos convocaba a que fuéramos a votar
porque era una forma pacífica. O sea, quiere un cambio, pero mediante un proceso que ya no es democrático, que solo es una farsa o un teatro. Y como última, pues es una petición sin querer molestar a nadie, pero me gustaría que el maestro Nacho nos dijera lo que opina respecto de todo lo que escuchan, por favor. Bueno, lo primero es que esa que tú planteaste, esa pregunta, es una de las preguntas más interesantes e importantes que hay que hacerse, ¿no? Es decir, yo creo que en este país no hay santos totales, ¿no? Como tampoco hay villanos absolutos. Yo creo que Slim tiene intereses, ¿no? Aristegui tiene intereses, ¿no? Como tienen intereses un montón de directivos de medios, ¿no? Y de empresarios de este país. A esa pregunta en particular yo no te podría responder. Sé que un amigo mío, que se llama Diego Sorno, que es periodista, está a punto de publicar un libro sobre Carlos Slim, donde va a hablar justamente sobre, entre otras cosas, sobre este pleito entre Televisa, Slim, ¿no? Y el papel que jugó Aristegui, todo esto, ¿no? Pero yo creo que el país está tan descompuesto que todo está muy, muy turbio, ¿no? Y lo segundo, bueno, pues lo de Noroña y qué hacer, bueno, a ver, yo creo que a la mano, ¿no? O sea, de aquí a 2018, yo veo un instrumento, que es un instrumento. O sea, de aquí a 2018 tenemos no más de dos alternativas, ¿no? Una es votar por alguno de los candidatos que ya sabemos que van a estar. Sí, bueno, no veo muchas alternativas de aquí a 3 años, ¿no? Veo un par. Una es votar por uno de los candidatos que van a estar en las boletas en 2018. Y ya sabemos quiénes van a ser. O sea, por el PRI, seguro, va a ir Manuel Fabio Beltrán, ¿no? Acusado de narcotráfico, de asesino, ¿no? Un personaje muy oscuro, ¿no? Va a estar en la boleta seguramente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, seguramente por el PAN pues estará alguien, ¿no? Y algún candidato de los otros partidos de izquierda, ¿no? ¿Con Ignacio Zavala? No, Margarita. Margarita Zavala, claro. Y la otra vía, bueno, pues es esa que les había mencionado, alguna candidatura independiente, ¿no? Algún personaje. Por ahí alguien mencionaba a la propia Aristegui, ¿no? Cosa que yo creo, bueno, habría que repensarlo. Y por ahí también alguien empezaba a hablar de José Woldemar, ¿no? Woldemar, el que fue presidente del IFE. Y sobre lo que tú decías, bueno, o sea, salir a la calle y coger un arma, o sea, ¿como para qué? ¿Como para que el gobierno te masacre? O sea, yo creo que hay que explorar la vía institucional. Y bueno, a ver, el maestro Nacho. Gracias por la invitación. No, gracias a Pero sí tengo algunas diferencias con el compañero expositor, sobre todo este último que acaba de mencionar. Pero bueno, eso lo dejamos al final. Solo una cuestión, yo creo que la responsabilidad de los periodistas es precisamente informar. Si el periodismo independiente y democrático es honesto y serio y responsable, tiene que cumplir la sociedad. No hay más. Los efectos o las consecuencias que paguen los periodistas por cumplir con su responsabilidad ética, ni modo. Ellos de manera voluntaria lo están haciendo. Eligieron su profesión y tienen que cumplirla. Los costos los pagarán, ni modo. Es cierto que el sistema que estamos viviendo es un sistema represor, ¿sí? Un sistema autoritario, que no es de hoy ni es de ayer, es de antier y hace muchos años, ¿sí? Y que obviamente se maneja por malos vicios. Es el PRI, es el PRD, es el PAN, cualquier camiseta de cualquier color juega un papel represor autoritario, que obviamente impide la libertad de expresión de los periodistas, pero también de toda la gente. Bien, entonces, reitero, no avalamos el trabajo de los periodistas. Están cumpliendo con su responsabilidad y con el pueblo que les exige
que la ética esté por sobre su seguridad. Eligieron voluntariamente su profesión, que lo cumplan. Y no solo ellos como periodistas, sino todos los profesionistas tienen esa responsabilidad. Ustedes mismos la tienen y la van a tener posteriormente, ¿sí? De cumplirle a la gente que está pagando sus estudios. De ahí yo parto de esta idea. Por otro lado, decían que el PRI es el partido que últimamente ha tenido ciertos vicios, prácticas anómalas contra el todo social. Reitero, eso es ya parte histórica. Que no debemos desmemoriarnos o borrar la memoria histórica es otro asunto. Ustedes son jóvenes y tienen que ir aprendiendo ese tipo de acontecimientos de la historia y obviamente registrarlos bien en su propia memoria, para que obviamente los vayan transmitiendo, pero al mismo tiempo vayan actuando, vayan accionando en ese sentido. De que no sea lo mismo, pero construir algo mejor, chavos, algo mejor. Por otro lado, se me cuestiona de que yo propongo otra alternativa, otra vía para poder lograr los cambios en México. Ustedes jóvenes, sus papás lo han vivido. Han vivido que el verdugo únicamente cambia de color, pero tienen la misma hacha que cercena cada 3 o cada 6 años la cabeza de los llamados ciudadanos, porque no son ciudadanos, son actores políticos que se convierten en votantes. Un ciudadano tiene una capacidad de conciencia y una razón para tomar decisiones. ¿Sí? Si no, no es ciudadano. Es ciudadano aquí en México por cuestiones de derecho, porque cumple 18 años y tiene derecho a votar. ¿Por eso ciudadano? No, chavo, no ciudadano, porque no tiene esa capacidad, esa conciencia, pues, de determinar qué está bien o qué está mal, o de decidir el futuro, no de él, sino de toda la comunidad. Entonces regreso. Esos partidos políticos, ¿sí?, que lanzan a sus candidatos, realmente son una opción política, institucional, pacífica, para que México pueda lograr avanzar, para que puedan encontrar los mexicanos la justicia, una igualdad, una libertad en este país. Ustedes son los que pueden lograr beneficiarse de este tipo de situaciones. ¿Ustedes creen que sean realmente la esperanza, como ellos dicen? Sea Obrador, sea Pablo Beltrones, o sea la Bizcocho Zavala, no por ahí desde mi punto de vista particular. Yo creo que la historia nos ha enseñado muchas cosas. La historia, chavos, ha parido con sangre. La historia de México se ha abierto y ha avanzado la sociedad mexicana a partir de fusil en mano. No ha habido de otra, chavos. La clase burguesa crea instituciones políticas para garantizar la perpetuación del poder de esa misma clase social y un sector político que la apoya. No hay más. Entonces, ¿qué hay que crear? Sí es cierto, una conciencia social para ser capaces de cuestionar la realidad que tenemos frente a nosotros. Y a partir de ello crear una versión alternativa y ver qué mecanismo es el adecuado para lograr los fines que queremos. El propósito de vivir felices. Eso es lo que pretendemos, chavos. Hoy, la mayor parte de mexicanos, una bola de infelices. Y nos sumergimos en el conformismo social. No, chavos, no tiene que ser así. La apatía y el conformismo conducen a la mediocridad. Y entonces, en ese sentido, hay que movernos, chavos, para crear conciencia. Y no tener la oportunidad de estar aquí en casa, ¿sí? Digamos, escuchando a los compañeros entre ustedes y debatir las ideas. Pues vayan con sus ideas y trasciendan estas ideas más allá de la institución llamada escuela. Esparzan como reguero polvoriento a todas las esferas, pues, vecinales, pueblos, qué sé yo, y lleven esto para que también tengan conciencia. Esa es su responsabilidad. Y regreso, los partidos políticos en un país como este no son la vía para el cambio, no son la vía para lograr, insisto, la felicidad del ser humano. No son. Queremos otra alternativa, otra opción. El Mesías Obrador, por favor, chavos, nació del PRI. Claro. Es PRI, nació en las estructuras del PRI. Ebrard también. O sea, es la misma escuela. Es la misma escuela. ¿Ustedes quieren que cambien sus principios? No. Madres. La ética y la política en ellos no cuenta. No cuenta, chavos. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. Ver por nosotros, pero también por la colectividad. Y construir el ente colectivo. Gracias. Bueno, antes de continuar, terminar, quisiéramos entregar al licenciado Wilber Torres, al periodista Wilber Torres, una constancia por parte de la dirección del plantel. Aquí hubo un error ortográfico que corregiremos y se lo entregaremos, pero simbólicamente le entregamos la constancia. Le agradecemos por estar aquí en el plantel.
De igual manera agradecer pues, a ustedes por estar aquí, a los profesores que apoyaron con su firma, con su apoyo, por estar por traer su grupo también. Gracias. Sin duda este debate fortalece pues, nuestros conocimientos, así debe de ser, no caer como decía el maestro y como también aquí el periodista Wilber Torres, sino hay que fomentar esto e informarnos. Ya para concluir me gustaría cerrar con una frase de un maestro en el periodismo, Miguel Ángel Granado Chapa, que va al tema de la relación entre la prensa y poder y también por qué no aplicarlos en nuestras vidas, que es muy importante y que eso ayudaría a que entendieran algunos otros que están en el poder, pues que no todo es dinero. No aspire a recompensas materiales, no acepte regalos que puedan significar un soborno, ni siquiera los más pequeños. Hay que practicar una extrema ambición ética, aunque parezca una soberbia de la virtud. Muchas gracias y buenas tardes.